Vamos a continuar hoy con este estudio del libro de los Corintios. Ya vamos en la segunda carta y es algo hermoso porque si cada uno de ustedes recuerda quién es el autor de esta carta, que fue el apóstol Pablo, y a mí me da mucho gusto saber el ministerio que tuvo el apóstol Pablo, porque era una persona que no tenía miedo a nada, que era una persona que no tenía temor, que se atrevía. Y un maestro nos comentaba, dice: yo oro mucho por los narcotraficantes, por todas esas personas, porque si no tienen miedo a matar, no van a tener miedo a predicar el evangelio. Y creo que su oración está bien, pero también la oración debe de ser para la iglesia. Hoy vamos a aprender que Pablo predicó sin temor, sin miedo. A él ya no le importaba absolutamente nada. Entonces también nuestra predicación debe de ser de la misma forma. Pablo dio su vida por el evangelio, arriesgó absolutamente todo y el Señor lo honró totalmente. Entonces, esta persona que escribió esta carta y que fue una persona real, ahora va a animar a la iglesia. Y el título que yo le voy a dar a este mensaje de hoy es que somos el eco de la voz de Jesucristo. Pablo fue el eco de la voz de Jesucristo aquí en la tierra. Y para comenzar con este estudio vamos a estar hoy leyendo 2 Corintios capítulo 3, para que lo puedan ir buscando. Vamos a leer del versículo 10 al 18. Pero antes de todo vamos a pedir en este momento, así como están, la dirección de Dios, porque sin su Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Así que vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, porque es tu amor el que nos sostiene, porque es tu gracia infinita la que nos trajo aquí, Señor, la que nos anima y nos despierta todos los días, la que nos alienta a congregarnos, a estar presentes, Señor, y a ser constantes. Gracias por tu iglesia, Señor, por estos santos redimidos, escogidos y predestinados. Muchas gracias, Dios, por lo que has hecho. Pero hoy en el nombre de Jesús renuncio a mis pensamientos, renuncio a toda idea y mentalidad mía en el nombre de Jesús. Y declaro que es tu Espíritu Santo hablando a estas vidas, hablando a cada corazón y llenando, Señor, el corazón de alegría, y que esta palabra traiga esperanza a cada uno de los que la van a escuchar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Nuevamente bienvenidos todos. Si pueden saludar a alguien que tengan cerca. Hola, hola. Como les decía, vamos a leer estos versículos. Sí, síganse saludando, dense un abrazo, porque Dios está con nosotros y hay alegría en su iglesia, ¿verdad? Lo cantábamos ahorita con gozo, con júbilo. Aquí está el Señor. La semana pasada estudiábamos la quinta característica del ministerio y apostolado de Pablo. Es que jamás presumió, jamás hizo alarde acerca de sus habilidades, sus aptitudes, sus capacidades. Y a pesar de que el Sanedrín, que era la corte suprema judía, exigía cartas de recomendación a Pablo, él decía: tengo que volver a escribir acerca de mí, acerca de cómo conocí al Señor Jesucristo. Esas cartas de recomendación eran las almas que él había ganado. No había otra recomendación que él pudiera dar. No estaba presentando un currículum delante del Sanedrín. Él simplemente decía: yo voy a predicar lo mismo que recibí. Así que él escribe que su ministerio, el ministerio del apóstol Pablo, fue alcanzar a la gente con el ministerio de Cristo. Pablo nunca dijo: véanme a mí, vean lo que yo hago. Él siempre presentaba a Cristo, como nosotros siempre debemos de presentar a Cristo antes que todo en nuestra vida. Nosotros no somos los que alcanzamos a las personas. De lo contrario, yo creo que ninguno estaríamos aquí. Es el Espíritu Santo. Como iglesia sí hacemos una labor, que es predicar y llevar el evangelio, pero el que hace la obra perfecta siempre va a ser el Espíritu Santo de Dios. Y esa era la razón por la que no estaban aceptando el apostolado de Pablo,
porque ellos habían creído en una realidad y hasta cierto punto es comprensible que los judíos tenían mucho odio en contra de Pablo porque predicaba el ministerio de Cristo. Ellos habían tenido arraigada esa tradición de la ley judía, de lo que se les había considerado como verdad, y por eso no aceptaban al apóstol Pablo ni a su persona. Y más allá de que nosotros en esta serie destaquemos las características del apóstol Pablo, nosotros no estamos defendiendo a una persona, sino cuando el Sanedrín y toda la nación de Israel y muchos judíos no creían en el apóstol Pablo, en realidad a quien estaban poniendo en duda era lo que Pablo estaba predicando. Estaban diciendo que todas sus enseñanzas solamente eran una idea, que tal vez podía estar equivocado. Y como les dije, Pablo estaba predicando a Jesucristo. Cuando la gente atacaba y desacreditaba y estaban pidiéndole cartas de recomendación, como lo leímos al principio del capítulo 3 de esta segunda carta, estaban desacreditando su labor como apóstol y el mensaje que este apóstol estaba compartiendo. Le estaba hablando a personas que toda su vida habían llevado una ley, una serie de reglamentos, y que ellos lo consideraban como correctos. Pero ¿qué estaba enseñando Pablo en este momento? Recordemos lo que dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y está introduciendo a esta iglesia de Corinto ¿a qué? A llevarlos a Jesucristo. Y a veces nosotros nos olvidamos que es por la gracia del Señor que somos salvos. Y creemos que por hacer obras, y eso ayuda porque eso es un fruto de que somos salvos. Pero aquí la iglesia creía que por hacer obras, por guardar toda la ley, por guardar todos los mandamientos, por hacer todas las fiestas, estaban agradando al Señor. Pero realmente vemos que estaban lejos de la salvación porque no habían aceptado al Hijo de Dios. Y estaban ahora rechazando a una persona que estaba compartiendo ese mismo mensaje, que era el apóstol Pablo. Por eso, para entender un poquito más y entrar en contexto, vamos a leer desde el versículo 7 de este capítulo 3 y 2 Corintios 3:7. Y está escrito: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí vamos a hacer una pausa. Estábamos viendo acerca de que dice el ministerio de muerte. Aquí vamos a hablar del antiguo pacto y del nuevo pacto bajo el cual estamos hoy en día. Pero ¿qué es eso del antiguo pacto? Sabemos que si nos remontamos desde el principio, Dios le hizo una promesa a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y después esa bendición cae en Isaac, en Jacob. Jacob tiene sus 12 hijos y de ahí viene José. Y José se levanta y sabemos la historia que vivió José. Y posteriormente, después cuando estuvo el pueblo de Israel en Egipto, ahí Dios, que los libera de esa esclavitud, les va a dar ahora un pacto. Ese es el antiguo pacto. Más fijamente se le representa a Moisés en el monte Sinaí, cuando en Éxodo nos habla que les iba a hacer como un especial tesoro sobre todos los pueblos, y los bendijo y le comienza a dar una serie de leyes para el pueblo de Israel. Vemos que le da los 10 mandamientos, que no fue todo, pero ahí les comienza a dar unas leyes a Israel, y ellos estaban regidos bajo esas leyes, bajo esos mandamientos. Y hasta ese momento no estaba mal, porque Dios les estaba mostrando que Dios es un Dios santo, un Dios justo, y que buscaba que realmente el pueblo de Israel se acercara a ellos. Por eso les dio todo ese antiguo pacto, y que fue validado y fue sellado con sangre. Pero ¿qué estaba diciendo Jesús? En ese momento todo apuntaba a Jesucristo.
El Padre decía, les voy a dar este antiguo pacto, estas leyes, como quiero que el hombre se conduzca en la tierra, pero que se den cuenta que por ustedes mismos Israel no lo pueden cumplir, porque yo soy un Dios perfecto. Entonces ese solamente era el tipo para que posteriormente llegara Jesucristo a cumplir esa ley. Ese pacto entre Israel y Dios del Antiguo Testamento vino a la tierra como Jesucristo, y que muy próximamente, y que no tenemos una certeza de la fecha, pero Jesús vino a cumplir ese pacto toda su vida. Fue tentado en absolutamente todo. ¿Y qué es lo que sucede? Ese es el nuevo pacto. Los profetas lo declararon en Ezequiel, dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré su corazón de piedra y les daré uno de carne. Entonces, ahora que tenemos este contraste con el antiguo pacto, las leyes que se le habían dado a Israel, ahora viene un nuevo pacto. ¿Y cuál es? Es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión que existía en los corazones. Jesucristo es el mediador de ese nuevo pacto bajo el que nosotros estamos, iglesia, y su muerte fue la base de esa promesa. Si Jesús no hubiera muerto, esa promesa no se hubiera cumplido, ni tampoco si no hubiera resucitado, la promesa del nuevo pacto no se hubiera cumplido. Entonces, ese nuevo pacto supone un cambio en el corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo buscaba agradar solamente las leyes, buscaba cumplirlas. ¿Qué hacían? Criticaban a los discípulos de Jesucristo y le decían, Jesús, tus discípulos no se lavaron las manos antes de comer. Y Jesús decía, lo que entra no va a contaminar, sino lo que sale de su corazón. Porque ellos querían cumplir una ley, pero estaban juzgando, estaban criticando. Entonces ahí absolutamente toda la ley se venía abajo. Porque si fallaban en un mandamiento, fallaban en todo. ¿Y qué es lo que Jesús vino a hacer? Vino a cumplir esa ley. La escribió en nuestros corazones, y ahora es posible entrar en ese nuevo pacto. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Y después de la resurrección de Jesús, que ese pacto solamente estaba para Israel. En Juan vemos que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, o sea, nosotros, la iglesia de Jesucristo, ahora estamos bajo esa bendición. Tenemos la oportunidad. Y aquí vemos que Pablo comienza a hacer ese contraste. Y dice, el ministerio de muerte, ¿cuál era? El antiguo pacto que estaba grabado en piedras, fue con gloria, o sea, tuvo una exaltación, fue bueno, fue honrado. Pero vamos a continuar leyendo del versículo 9 al 11, 2 Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, el antiguo pacto, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, nuevo pacto. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y aquí vamos a ver esta comparación. Imagínense una tablita, no la pude pasar, pero antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Qué dice el versículo 9? El ministerio de condenación fue con gloria. El antiguo pacto fue con gloria, pero ahora el nuevo pacto abundará en gloria en el ministerio de justificación. ¿A qué se refiere? Fue de condenación el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque solamente te señalaba como culpable. Eso es lo que hace una ley. El antiguo pacto era de muerte, era de condenación, porque la ley condenaba y no lograba salvar a nadie. Solamente decía cómo era el pecado. Pero si en su momento fue glorioso y trajo dirección al pueblo, ahora, ¿por qué Dios dio la ley si era para condenación? Muchos dirán, pero si entonces si la ley traía condenación, ¿para qué la dio Dios? Él la trajo, ¿para qué? Para que pudieran creer en Jesucristo. Porque el plan estaba incluso desde antes que Eva fuera engañada. El plan ya existía, ese plan de salvación ya estaba escrito. Y es el ministerio de justificación. ¿Y qué es la justificación?
es que Dios nos declara y nos hace justos delante del Padre. En Cristo Jesús somos declarados justos delante de Él. No es porque nosotros ya no vamos a pecar, porque en esta tierra vamos a seguir cometiendo errores y lo más ideal sería que no. Pero cuando fallamos, ahora el Padre ya no nos ve directamente a nosotros. Ahora Jesús le dice, ¿sabes qué? Sí falló Arlet, pero ahora ve a Jesús antes que a mí. Ve a Jesús antes que a cada uno de nosotros. Y no nos podemos esforzar por cumplir la ley, esas doctrinas, falsas doctrinas del mesianismo que todavía quieren tener a la gente atada o tener a la gente con reglas. Es como si dijeran, lo que hizo Jesús no vale, lo que hizo Jesús, su sacrificio no tiene valor. Pero al contrario, nosotros somos bendecidos porque tuvimos la posibilidad de una redención. Y hace 8 días en la tarde aprendíamos que la redención es comprar, pagar con un precio grande. Entonces, está el Padre, estamos nosotros y aquí está Jesús delante intercediendo por nosotros, clamando. Y se pone Cristo entre Dios y nosotros. Eso es lo que vino a hacer, lo que el antiguo pacto que condenaba y que solamente estaba señalando a las personas. Ahora Jesús ofrece un nuevo pacto que lo grabó en nuestros corazones y que lo podemos tener recibiendo a Jesucristo en nosotros. Y en el versículo 10 leíamos, nuevamente el antiguo pacto fue glorioso en su momento, pero ahora el nuevo pacto sobrepasó esa gloria. Y aquí esta palabra que utiliza glorioso quiere decir doxazo, que es alabar, es dar gloria, es glorificar o recibir honra. Entonces, si el antiguo pacto recibió gloria y fue honroso, ahora este nuevo pacto va a recibir mucho más gloria. ¿Por qué? Dice, en comparación con la gloria más eminente. ¿Qué es eminente? Es que sobresale. La gloria de Dios ahora se manifiesta de una forma extraordinaria. En el monte Sinaí a Moisés se le presentó de una forma sobrenatural. Dice que Moisés no soportaba la gloria de Dios y que a causa de eso también se colocó un velo Moisés para resistir la gloria de Dios. Y ¿saben qué significa ese velo? Es la ceguera espiritual. Ese velo significa que no se podía acercar a la presencia de Dios porque se iba a morir. Y cuando viene Jesús, ese velo fue quitado, ese velo se quitó de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ahora podemos conocer a Dios de una forma personal. Dice, sí, ese antiguo pacto fue glorioso, pero ahora ya no hay pared intermedia entre Dios y nosotros, porque eso es lo que vino a hacer Jesús, a reconciliarnos con el Padre. Antes solamente un sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados. Pero ahora tú y yo tenemos la posibilidad de entrar todos los días, a cualquier hora, ni siquiera una vez al año, a la presencia de Dios. Y a veces no lo hacemos. A veces no entramos a la presencia de Dios, no entramos a su palabra, no entramos en oración, caemos muchas veces en la comodidad, en la rutina y no nos ponemos ese reto personal. O sea, imagínate, este sacerdote se consagraba todo el año para entrar a la presencia de Dios y no caer muerto. Y ahora nosotros podemos, dice su palabra, acérquense confiadamente, no se acerquen con miedo, no se acerquen con temor. La gloria de Dios es visible en nosotros. Y ahora la pregunta es si lo estamos valorando. ¿Estamos valorando esa gloria de Dios que es visible y que es una realidad para nosotros? Y ese antiguo pacto pereció. Ese antiguo pacto solamente era temporal, pero el nuevo pacto que ahora tenemos en Jesús es permanente, iglesia. Y esa es una gran esperanza. ¿Por qué? Porque es lo que permanece y es algo que no va a tener final. La gloria del nuevo pacto no será temporal para nosotros. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el gran motor que a nosotros nos mueve como iglesia, como familia. ¿Por qué? Porque si ese
antiguo pacto tuvo gloria, ahora el nuevo pacto va a trascender totalmente esa gloria, va a superar esos límites. Y aquí todo en la tierra es temporal. Y es bueno que tengamos éxitos, es bueno que nos vaya bien en la vida, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Los padres que animen a sus hijos a estudiar, a trabajar, a tener éxitos, los jóvenes también que se preparen, los que ya tienen un trabajo, que busquen ascender, eso es bueno. Pero todo eso va a ser temporal en algún momento. Y por preocuparnos por lo temporal, nos olvidamos de invertir en lo eterno. La eternidad no comienza cuando te vas a morir. La eternidad comienza cuando tú decidiste creer en Jesucristo. Desde ese momento comienza nuestra eternidad y marcamos nuestra eternidad, porque creemos que todo lo que está escrito es totalmente real, y todo lo que hemos visto y observado sabemos que es real, y a veces se nos olvida invertir en eso que permanece. Y no invertir en una forma económica, sino en una forma espiritual. ¿Qué es lo que permanece? La iglesia no es temporal, el cuerpo de Cristo no es temporal. Un día en el cielo todos nos vamos a reunir, y esa es la gran esperanza. Que si un día estabas aquí saltando en la presencia de Dios, imagínate cómo va a ser saltar delante del Rey, gozarte y darle palmas y alabar al Señor. Eso no es temporal, eso es algo eterno. La oración tampoco es temporal, la oración es algo que permanece. Y aun cuando estamos mal, cuando estamos tristes, Dios nos escucha. Y eso llega a la copa de los santos, de esos 24 ancianos de los que nos habla Apocalipsis. Y dice que llevaban sus copas llenas y decían, ¿qué es eso? Dice, es la oración de todos los santos. Esa es la oración que tú y yo hacemos, iglesia, cuando hay alguien aquí intercediendo. Y si esa persona está orando por el pastor, entonces todos oramos por el pastor. Si la persona ora por alguien que tiene cáncer, todos oramos por el que tiene cáncer. Si alguien tiene una situación familiar, oramos por el que tiene una situación familiar. Esa oración permanece. Y muchas ocasiones nos cansamos o decimos, no, ya no voy a orar por eso, porque ya pasó mucho tiempo, ya pasaron 3, 4, 10 años y Dios no lo ha escuchado. Esa oración sigue llegando a la copa de los santos y va a permanecer y no va a tener un fin. Eso no es temporal. Tampoco es temporal la salvación. No es, hoy acepto a Jesús, mañana lo dejé de aceptar, o alguien se fue, entonces ya perdió su salvación. No, entonces no fue salvo, porque la salvación permanece. La salvación es eterna totalmente. También la justificación. Dios no nos declara justos hoy y mañana nos va a declarar injustos. La justicia permanece de Dios. Y también permanece su glorificación. Estamos en un proceso de santificación en esta tierra, pero un día seremos glorificados y eso también va a permanecer. Entonces son cosas que no se palpan muchas veces en el cuerpo, sino las palpamos en nuestro espíritu que nos acerca a Dios, y es una gloria que no se puede explicar. Y sabes que es una gloria que nos da esperanza. Entonces nosotros tenemos que analizar cuánto estamos invirtiendo en lo eterno, en lo que permanece, en lo que no se va a terminar, en lo que no es terrenal. Por eso yo les decía, tenemos que ser ese eco de la voz de Jesucristo, porque el ministerio del antiguo pacto tuvo gloria y se usó para decir que ahora el ministerio del nuevo pacto es mucho más grande, que da esperanza. Por eso vamos a leer el versículo 12, 2 Corintios 3:12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Este nuevo pacto contiene algo que el anterior no existía, y es la esperanza. La gente se moría muchas veces sin esperanza, porque decían, ya fallé en un mandamiento, ya fallé en una regla, ya fallé en la ley. Entonces se morían sin esperanza. Y esta palabra esperanza, elpis, quiere decir en el griego expectación, esperar con gran anhelo.
Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos, iglesia, es que un día Cristo va a venir por nosotros. Eso es nuestra esperanza. El antiguo pacto no existía, pero ahora nosotros no vamos caminando solamente así por la tierra, sino vamos poniendo la vista en lo eterno, en lo que no se va a terminar. Y dice, usamos de mucha franqueza. Esta palabra franqueza quiere decir hablar con confianza y sin temor, hablar públicamente con seguridad y abiertamente. Y es la esperanza de un evangelio victorioso. El evangelio logrará todo lo que fue mandado a hacer. No regresará vacío, tal como la palabra de Dios no puede caer ni nunca va a volver vacía. Si le predicas a alguien y dices, no, es que yo creo que nunca va a creer, la palabra no va a volver vacía. Si tú trajiste a tus hijos y en algún momento se apartaron del evangelio, la palabra no va a volver vacía. ¿Por qué? Porque el evangelio va a lograr todo lo que fue mandado a hacer. ¿Y qué es el evangelio? Primera Corintios 15, 3 y 4, que Cristo fue sepultado y murió conforme a las escrituras por nuestros pecados, y fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. Ese es el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, ahora Pablo está completamente seguro que el Espíritu de Dios va a vencer y va a justificar y va a preservar a la iglesia. Y mediante eso solamente es posible mediante el poder del Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio. Todos los ordenados a la vida van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Por la predicación que nosotros hagamos. ¿Y cómo predicaba Pablo el Evangelio? En Romanos 1 decía Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. O sea, Pablo decía, yo no voy a predicar un mensaje nada más por entretener a la gente. Él decía, yo voy a predicar un mensaje porque eso los va a salvar de la condenación. Y que eso le causó a Pablo, dice que muchas veces estuvo en azotes, estuvo en prisiones, estuvo en peligros de muerte, de ladrones. Yo creo que se quedó náufrago. Él lo dice, estuvimos náufragos en el mar. Y eso no le importaba porque él anhelaba llegar a un lugar y ahí predicar el evangelio. Estuvo pasando por tantas dificultades, pero nada lo detenía. ¿Por qué? Porque el mensaje que tenía era para salvar a la gente y él había experimentado ese poder. Vemos a los vendedores cuando van a anunciar un producto, de no, estoy súper seguro que este producto te va a funcionar y es el mejor, y lo promocionan con tanta seguridad que a veces hasta nos convencen. Y nosotros no estamos promocionando nada, pero nosotros estamos anunciando un mensaje que tiene que ver con la eternidad. Por eso dice, usamos de mucha franqueza. De la misma forma en la que lo hizo el apóstol Pablo, que habló sin temor, habló con seguridad, habló con confianza. Ahora nosotros tenemos que hablar con esa misma confianza y seguridad, no con incertidumbre de ¿será cierto lo que estoy predicando? Es verdad, es un poder real, es una vida real. Y ahora nosotros estamos predicando una comparación muy pequeña que podríamos hacer, es como lo hizo Pablo, o como lo hizo con una comparación enorme como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y si experimentamos ese poder en nuestras vidas, de la misma forma ahora nosotros tenemos que compartir ese mismo poder a las demás personas. Y vamos a ingresar nuevamente a esta comparación de predicar el evangelio con valor y no como lo hizo Moisés. En el versículo 13 leemos que dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces, ese velo que cubría a Moisés, no porque su rostro resplandecía de la gloria de Dios, sino porque cuando él iba bajando, Moisés iba bajando del monte Sinaí, cuando recibió esos 10 mandamientos, él se colocó ese velo porque la gloria de su rostro iba a ir desapareciendo. Entonces iba a comenzar a desvanecerse esa gloria.
Y el hecho del resplandor del rostro de Moisés fue una realidad gloriosa, pero iba a desaparecer, iba a ser abolido. ¿Qué quiere decir? Iba a acabarse, iba a deshacerse, pero Moisés no siempre tuvo ese brillo en su rostro. Pero la gloria del nuevo pacto es eterna. Imagínate cuánto hubiera anhelado Moisés tener la gloria de Dios como tú y yo la tenemos hoy en día, que se quedara de forma permanente en él. Él solamente lo veía instantes, él no podía estar cerca de la gloria de Dios, pero tú y yo tenemos acceso a la gloria de Dios y no lo valoramos, no lo tomamos como lo que realmente es. Y muchas veces opacamos la gloria de Dios en nuestras vidas y no dejamos que esa gloria de Dios se pueda ver en otras personas, que la gente vea la gloria de Dios en nuestras vidas. Y por eso el nombre del mensaje, que tenemos que ser un eco de la voz de Jesús, porque no estamos permitiendo que ahora esa gloria, no la queremos cubrir como Moisés, que la tapaba con un velo, sino queremos que salga a la luz, porque esa gloria va a alumbrar a otras personas. Moisés no lo hizo con franqueza, habló en su enojo, habló en su ira cuando rompió las tablas de la ley, y en ese momento ya no estaba ahí la gloria de Dios. Él tuvo que volver a entrar nuevamente a la gloria de Dios. Y aquí nos dice también el apóstol Pablo: pero el entendimiento de aquellos que creían en esa gloria se embotó, en el versículo 14, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les quedará el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué quiere decir con que el entendimiento de ellos se embotó? La palabra embotó quiere decir endurecerse. Quiere decir que ellos no creyeron en el mensaje que se estaba apuntando hacia Jesucristo. El pueblo de Israel no quiso creer, solamente leían la ley, pero no la entendían. Aun cuando los profetas anunciaban a Jesús, los sacrificios apuntaban a Cristo, y hasta el día de hoy aún no se les ha quitado el velo de los ojos a muchos de la nación judía. Pero lo más triste es que aún dentro de la iglesia no se nos ha quitado el velo, o no hemos ayudado a que otros se les quite ese velo de ceguera espiritual. ¿Y cómo se puede quitar ese velo? Compartiendo el mensaje. Recordamos el día en que Cristo Jesús nos quitó a nosotros el velo espiritual, el día en que nosotros pudimos entender la palabra, comprender que de tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesucristo. Y ahora ese velo que significaba incredulidad, falta de fe, falta de amor, de compasión, de perdón, nosotros ahora debemos de tener la confianza de que hemos creído, pero no como una rutina, sino dónde cayó la semilla en nosotros. Si a nosotros ya se nos quitó el velo de los ojos, que esa semilla no haya caído en mala tierra, que no haya caído entre los espinos, que las riquezas la ahogan, que no haya caído en las piedras, porque ahí no hay raíces, que no haya caído en el camino, porque Satanás con los afanes del mundo nos quita esa semilla, sino que esa semilla haya caído en buena tierra. Y esa debe ser nuestra declaración, que somos buena tierra. ¿Por qué? Porque aún hay cosas en la palabra que Dios quiere que creamos. Y no nos debemos de volver incrédulos al escuchar la voz de Dios, porque aún Dios puede hacer milagros, aún Dios puede cambiar. Y eso también es, cuando nosotros dudamos del poder de Dios, también es tener el entendimiento embotado, es no creer en lo que Dios hizo. ¿Y qué se necesita para que una persona se le quite el velo? Creer en el Señor Jesucristo, creer en su obra perfecta del nuevo pacto, que nos vino a declarar justos delante del Padre. Tenemos que orar por aquellos que aún están en ceguera espiritual, por los que no han dispuesto su vida a apartarse del pecado y a recibir al Señor Jesús.
Y muchas veces hay miles de pretextos, o decir, no, pues yo pues solamente soy simpatizante, o todavía no me bautizo para que pueda seguir pecando, todavía no estoy listo para bautizarme, o no, pues es que mi esposa sí es cristiana, pero yo pues nada más la acompaño. Y a veces hay muchos pretextos. Y como decía en la parábola, necio, ¿qué tal si hoy vienen a pedir tu alma? Nosotros no podemos estar jugando con lo eterno. Es una decisión que hoy debemos de decirle, Señor, hoy quita el velo. Tal vez he estado conociéndote por mucho tiempo, pero el velo aún no se ha quitado de mis ojos. Aún hay incredulidad en esta parte, aún tengo duda, aún hay falta de fe en esta área de mi vida. Entonces nosotros debemos de creer que ese ministerio del nuevo pacto es una gran tarea también para nosotros como iglesia. Y Pablo les dice, yo no necesitaba una carta de recomendación. Yo les estoy hablando de algo eterno, algo que va a causar impacto en sus vidas. Y les sigue diciendo Pablo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos vino a ser libres a nosotros, familia, ¿de qué? De la condenación, y nos está llevando a Cristo. Los que vivieron bajo la ley tenían ese velo en sus corazones, y ahora ese velo fue quitado a nosotros. Y cuando una persona se convierte al Señor, entonces en ese momento esa ceguera espiritual es quitada y viene la libertad. ¿Y qué libertad obtenemos? La libertad del pecado, la libertad de la condenación y de la muerte eterna. Tenemos una hermosa libertad que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor. Y esa es nuestra fuente de libertad, donde podemos encontrar la liberación en Jesucristo. Él nos libera de nuestros pecados y nos da la oportunidad de vivir una vida como le agrada al Señor. Iniciamos este mensaje diciendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es la influencia divina en el corazón de cada persona. Esa es la gracia de Dios. Y ahora por esa gracia yo me voy a conducir recíprocamente al amor de Dios, que envió a su Hijo por rescate, no de todos, solamente de muchos. Y de muchos de los que estamos aquí, es que el Señor nos ha dado esa oportunidad. Sin Cristo, claro que éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la iglesia es porque tengo la libertad de estar aquí. Es porque no estoy obligado, es porque yo tengo la libertad de decir, hoy quiero ir a la casa del Señor, porque ahí estoy en comunión con el Padre, porque ahí estoy en comunión con mis hermanos, porque ahí puedo llenarme de la gloria del Señor también, y porque tú haces todo eso, orar, alabar, ayunar en tu casa, y eso es parte de nuestra vida cristiana, pero también es parte el congregarnos. Pero cuando una persona vive esclava del pecado, entonces sí está atada a eso. ¿Por qué? Porque el que hace pecado no puede estar sin drogas, no puede estar sin alcohol, no puede estar sin fama, sin avaricia. Eso sí es una esclavitud, porque tienes que estar atado a eso. Pero al Señor no es una atadura, al Señor es una libertad. Por eso nosotros no podemos imponer reglas, ni requisitos, ni decir tienes que hacer todo esto para ser salvo. Porque el Señor Jesús ya nos dio esa salvación gratuitamente y a Él le costó mucho. Por eso Pablo les dice, ahí está el Espíritu del Señor. Y si en verdad tienen el Espíritu del Señor, deben de sentir libertad en su corazón para agradar a Dios, libertad para adorarlo, libertad para conducirme en donde quiera que yo vaya, en cualquier área donde yo me desempeñe. Ahí va a brillar la gloria de Dios. Esa es la labor de la iglesia. Por tanto, nosotros todos, versículo 18, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice, somos transformados. Es un verbo en pasivo. El sujeto no es quien está realizando la acción. O sea que no somos nosotros los que hace esta obra.
dice, somos transformados. El Espíritu Santo es el que nos está transformando a nosotros. Entonces yo necesito esforzarme en venir y ver la gloria de Dios, porque dice aquí, a cara descubierta. Nuevamente el mensaje, ya no con ese velo, esa ceguera espiritual que tenía Moisés, sino aquel que quitó el velo. Ahora tengo la posibilidad de acercarme a Dios. Y dice, como en un espejo. El espejo es esa superficie pulida que te permite observar el reflejo que tienes. Y Santiago lo comparaba en su carta en el capítulo 1 cuando decía, si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es un hombre semejante que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Entonces, ¿cuál es ese espejo? Es la palabra de Dios. Y yo veo la gloria de Dios en su palabra. Porque ¿cómo voy a observarme en un espejo si no leo la Biblia? Si no conozco, si no me pongo un reto personal de voy a comenzar a leer Hechos, voy a comenzar a leer las cartas de Juan, voy a comenzar a leer los evangelios. No vamos a poder conocer la gloria de Dios, ni nos vamos a poder ver en ese reflejo si no estamos conociendo al espejo que es la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos y pedirle a Dios entendimiento para poder ver su gloria. A esa gloria a la que tenemos un acceso libre, pero estamos permitiendo que esa gloria que observamos en su palabra esté en nuestras vidas y se refleje a los demás. Esa misma gloria que estamos leyendo aquí en las Escrituras es un reto personal para todos nosotros. Porque muchas veces no permitimos de lo que nos llenamos, ahora los demás lo puedan observar. Y dice Pablo, van a ser transformados, iglesia. Es la operación que hace el Espíritu Santo, es la llenura que actúa en nosotros. ¿Para qué? Para que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo, no por nosotros, sino por el Espíritu del Señor. Y eso es lo que opera, se llama santificación. Y la santificación es progresiva. Y si fallaste ayer y dices, no, ya, fallé, me enojé locamente, hice esto, ok, esa santificación es progresiva. Volvemos a los pies de Cristo y decimos, Señor, fallé. Entonces el Señor te vuelve a levantar y vas caminando. No pecamos para que la gracia abunde, decía Pablo, de ninguna manera, porque los que ya conocimos no vamos a dejar que el pecado abunde. Pero aun cuando cometemos errores, venimos al Señor. ¿Para qué? Dice, para que ahora vayamos en ese espejo y la gloria de Dios nos transforme. ¿Cómo? De gloria en gloria. No nos quedamos estancados, siempre buscamos seguir adelante. Y el Señor no nos quiere tener en la misma posición que conociste hace 5 años, hace 30 años, hace 2 semanas. El Señor nos va a llevar de gloria en gloria y cada día va a haber retos diferentes en nuestra vida. Y esos retos incluso muchas veces van a ser tribulaciones. Pablo les hablaba a los romanos y les decía, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque esa tribulación va a producir paciencia y esa paciencia va a traer prueba y la prueba va a traer esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu del Señor que nos ha sido dado. Entonces, muchas veces vamos a pasar por una tribulación, pero para entender que ya hemos sido renovados por la palabra de Dios. Y aunque en muchas ocasiones no va a traer gozo, debemos de entender que esos lapsos que ocurren en nuestras vidas son para que cada día entremos al reino de Dios. Entonces nosotros, iglesia, tenemos el llamado de permanecer y de parecernos más a Jesucristo. Fuimos llamados no al ministerio del antiguo pacto, al ministerio del nuevo pacto. ¿Y qué es ese nuevo pacto que ha sido grabado en nuestros corazones? Que no estamos como una lista que dicen, ay no, es que si soy cristiano no puedo hacer esto. Claro que no, el Señor no nos pone una lista. Yo actúo de acuerdo al amor que le tengo a Dios. Yo no actúo por prohibiciones y por miedo, es que me van a decir que ahora no puedo hacer esto. Si entonces tú amas al Señor,
tú vas a buscar agradar el corazón de Dios, no porque el Señor te esté poniendo una serie de reglamentos, sino porque dice: tú me amas, y de la misma forma en la que yo entregué a mi hijo, ahora nosotros actuamos de esa manera, iglesia, por amor a Dios y porque esa gloria la llevamos a todos lados y no la tenemos que ocultar. No como el sacerdote que entraba una vez al año a la gloria de Dios. Tú y yo entramos todos los días, y esa es la invitación, que hoy todos los días podamos entrar a su presencia, poder estar en comunión con Él. ¿Y cuántos otros miran a mí la gloria de Dios? ¿Cuántos está viendo en mí la gloria de Dios? Y si hemos fallado, tenemos un abogado delante del Padre, y hoy vamos a pedirle que Él nos pueda reconciliar. Eso nos ayudará a que cada día podamos ser transformados. Y recuerda, la transformación la hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a estar en pie, iglesia, en este momento. Vamos a cantar esto en fe, declarando que estamos en la gloria de Dios. Hoy acércate a la presencia de Dios. Aquí está Él sanando cada corazón. Gracias, Padre. Es el lugar de mi seguridad. Me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Perdón, Jesús, por si aún hay velo en mis ojos, tal vez aún hay ceguera espiritual, aún he dudado de tu palabra. Perdóname, Señor, aún he tenido el entendimiento entenebrecido, embotado, no he creído en tu palabra. Perdóname, Señor, porque no he hecho una comunión verdadera contigo, porque no he entrado, Señor, a tu presencia. No he reflejado la gloria de Dios y mucho menos he estado cerca de tu gloria. Me olvido, Señor, de invertir en lo eterno, pero hoy te pido perdón, Padre. Hoy te pido perdón en el nombre de tu Hijo Jesús, creyendo que tú eres el que me puede reconciliar con el Padre, y que hoy, Señor, te acepto como el dueño de mi vida, Jesús. Hoy quiero vivir la eternidad contigo. Hoy vuelvo a hacer un compromiso de fe, Señor. Entrego a mi familia, a
mis generaciones para Jesucristo, declarando, Señor, que tu gracia es suficiente y que ahora, Señor, ya no puedo ser acusado por Satanás, porque tengo un abogado delante del Padre que se llama Jesucristo, y que ahora he sido justificado por tu sangre, Jesús, y que el Padre ya no me ve a mí, ahora ve a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, soy reconciliado contigo, Dios. Gracias, Padre, por perdonarme. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por reconciliarme. Y hoy decido vivir en este reto de mostrar la gloria de Dios. A ti sea la honra, a ti sea la alabanza, porque tú vives, Dios Todopoderoso, porque eres grande. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, oramos. Amén, amén. Dale la gloria al Señor, iglesia. Aquí permaneceré, postrado. Levanta tu voz al Señor, iglesia. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más sublime. más grande que estar a tus pies, que estar a tus La gloria es para Dios, iglesia. Que Dios los bendiga. Nos vamos en bendición y que la gracia del Señor siempre abunde en nuestros corazones. Recuerden nuestras actividades presenciales de esta semana, y en la tarde también tendremos nuestra segunda reunión. Gracias al equipo de alabanza y a cada uno de los servidores. Dios los bendiga a todos. Gracias.